Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nosotros disponemos este tiempo para que seas tú el que hable, Señor, el que venga a este lugar, Señor, a instruirnos, exhortarnos, Señor, y a darnos una palabra viva, Señor, que el día de hoy nosotros necesitamos de parte tuya, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que uses mi vida, Padre. Que el día de hoy pongas un carbón encendido en mis labios y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a tu pueblo a través de un servidor, Señor. Yo me despojo de todo intelectualismo, de toda experiencia personal, de todo humanismo, Señor, de todo lo que no sea tuyo y que estorbe, Señor, a tu palabra. Padre, el día de hoy yo me despojo en el nombre de Jesús y te ruego que abras nuestros sentidos naturales y espirituales para poder recibir tu palabra, Señor. Que sea una palabra viva y eficaz que traiga, Señor, dirección, que traiga aliento, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que también el día de hoy, Señor, podamos recibirla con agrado, aunque sea una palabra, Señor, que no sea de nuestro agrado, Señor, que sea una palabra, Padre, tuya para instruirnos, exhortarnos, para formarnos, para dirigirnos, Señor, según lo que tú quieras hablar. Que nuestro corazón esté abierto y dispuesto para recibir esa palabra como una semilla que cae en buena tierra. Bendigo, Señor, este tiempo y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, dele ahí una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Vamos allá a la palabra. Yo tengo el día de hoy un mensaje continuo a lo que vimos el día domingo. Solamente es una pequeña introducción. El día domingo hablamos sobre temas de la herencia. No sé si recuerdan, tuvimos una presentamos a Mateo y pues el Señor nos habló una palabra que tenía que ver con nuestra vida, la importancia de nuestro ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo se educa un hijo? Se educa con el ejemplo, hermano. No se educa con palabras, no se educa con estudios. Los estudios son buenos, pero no es lo que él necesita. ¿Sí, amén? Lo que el niño, la niña, el hijo, la hija necesita es el ejemplo del padre. Entonces, nosotros estuvimos hablando de esos temas. Y el día de hoy yo quiero seguir un poco en esa línea. Si nuestra familia, hablando de nuestros hijos, necesita un ejemplo de vida, si nuestros hijos necesitan quien les guíe, quien les instruya, quien les dirija, entonces yo creo que esa es una de las bases que nosotros necesitamos para conducirnos en todas partes. Para conducirnos en la casa, conducirnos en el trabajo, en la sociedad. ¿Cómo? Diga conmigo, con limpia conciencia. Una limpia conciencia te ayuda a desarrollarte de una manera natural, sencilla, práctica y fluida en todas las áreas, en todos los círculos y en todo lugar a donde uno va. Cuando uno es transparente y es íntegro, uno fluye, hermano. Pero cuando uno tiene una doble vida, cuando uno esconde algo, vive preocupado, y ahorita le voy a desarrollar ahí algunos puntos, vive preocupado y vive cuidando la apariencia. ¿Sí, amén? El otro día, de los que estuve aquí, de repente fui a comprar algo de comer y ahí donde yo me senté en la mesa estaba un hombre
que me llamó mucho la atención. Y yo estaba sentado a la cabecera de la mesa y él estaba así por un lado a la mitad de la mesa, pero no dejaba de manifestar ansiedad. Estaba con el celular ahí a todo lo que daba y todo el pie desde antes de que le sirvieran de comer, antes de que le pidieran que qué iba a pedir. Él estaba con el pie pero a todo lo que daba, hermano, y no paró para nada. ¿Sí ve cómo lo tengo? Bueno, él estaba así y llamaba la atención, me distraía, y entonces yo me puse a pensar y yo dije, ¿qué estará pasando en su corazón, en su vida, en su mente, que le produce tanta ansiedad que ni siquiera en la hora de la comida puede parar tantito esa ansiedad? Imagínese. Todavía le preguntaron qué quería y quién sabe qué tanto le pidió, y se empezaron a reír los que estaban ahí. Voltea el que venía con él y dice, eso no venden aquí. O sea, imagínese cómo iba. O sea, él llegó a unos tacos de bistec, chorizo, tripa, y él llegó pidiendo camarones. O sea, algo así. Tanta era su ansiedad que estaba distraído, y yo me quedé pensando eso. Entonces yo dije, ¿cuántas veces nosotros llegamos a manifestar este tipo de situaciones en nuestro diario vivir, en lo que hacemos? Tal vez aparentamos en la iglesia que estamos bien y que no nos pasa nada, no nos sucede nada, pero en realidad aquí solamente hacemos un modo iglesia. O sea, usted cuando entra aquí a la puerta, usted cambia el chip y usted le pone modo iglesia, y entonces se vuelve bien espiritual, el lenguaje le cambia. Ahora usted dice gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, amén, hermano, hermana, y primeramente Dios, y si Dios nos da licencia. Y cuando sale de aquí dice modo sociedad, y entonces ya usted empieza a maldecir, empieza a gritar, y cambia la apariencia y cambia todo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si para nuestra casa se necesita ser ejemplo, y tus hijos al verte, el ejemplo que les das trasciende más allá que las modas, las tendencias, la influencia y las costumbres, porque tú le diste ejemplo, y ese ejemplo es el que lo forma, el que lo instruye, el que lo educa. ¿Me estoy explicando? Y eso es su convicción, ese es su escudo, su protección. Si eso trasciende más que todo esto que le estoy diciendo, imagínese cómo sería si usted y yo nos condujéramos con esa limpia conciencia en todo lugar a donde fuéramos. No solamente trascenderían sus hijos o resistirían la influencia, sino además usted trascendería en la vida, en todas las áreas, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en la salud, porque usted tendría una limpia conciencia, sería una persona íntegra. ¿Sí, amén? Usted sería una persona transparente, que así como usted es en su casa, es en la iglesia, es en el trabajo, es en la calle, que sea una sola persona, o sea, que sea íntegro. Todo lo que piensa es lo que hace, es lo que habla. Creo que el día de hoy la sociedad carece mucho de estas características en los hijos de Dios, en las mismas personas. Y le voy a decir algo, hermano. A veces en donde más apariencias se ven es en la iglesia. Se acabaron los amenes. El día miércoles, cuando me iba de aquí, le hablo a un hermano de la iglesia de Morelia que tiene un Uber. Y pues la verdad es que pues yo voy a pagar Uber, pues de todas maneras mejor prefiero hablarle al hermano para que se los gane él y no dárselos a alguien más que no conozco, ¿no? Y porque conozco al hermano y me cae bien. Entonces le hablo y le digo, hermano, andar en el Uber, ¿no cree que pudiera venir por mí? Voy para la iglesia, y en fin. Y ya llegó. Ya traía otro carrito y le pregunté,
¿cómo le va con este carrito? Dice, no, la verdad bien, pastor, es un carrito chiquito. Dice, la verdad bien, con este carrito me va mejor. Le pregunté porque él anteriormente me había expresado que con el patrón que tenía una deuda interminable, que nunca le terminaba de pagar y que cada vez iba aumentando más, así como cuando usted empeña algo. Sí sabe, o cuando le pide prestado al banco que, hermano, no acaba uno de pagar nunca. Bueno, así estaba el hermano. Y al final me dice, no, ya hicimos la cuenta, lo confronté y le dije, no, yo solamente te debo tanto, no te debo lo que tú dices. Y que la persona aceptó. Dijo, está bien, dame eso. Y le renunció y agarró otro taxi. Y me dice, pero me fue peor, pastor, porque con la persona con la que entré a trabajar, un hermano de la iglesia, dice, no, mejor ni le cuento. Dice, estaba mejor con el otro. ¿Está entendiendo? Y yo le dije a él, sí, hermano, ya le tocaba vivirla a usted. Le dije, eso yo ya lo sé, yo ya estoy curado de espantos y negocios con la gente de la iglesia yo no hago. Le dije, porque yo ya sé que va a salir mal. Alguna de las dos partes siempre busca caridad. Y se acabaron los amenes también. Gloria a Dios. Entonces, en donde yo he visto este tipo de apariencias es en la iglesia, hermano. A veces la gente del mundo que no conoce a Dios es más transparente, es más consciente, es más íntegra en su manera de ser, de hablar. Sabemos que hay de todo, pero yo he encontrado más apariencia en las iglesias que en la gente de allá afuera. Mire, a veces la gente de allá afuera, algunas personas llegan a ser ventajosos y llevan el colmillo bien retorcido, pero se les nota. Y así son en todos lados. Dices tú, bueno, con este no hago trato porque pues se le nota desde lejos, ¿verdad? Decía mi abuela, se le mira ¿cómo? La zanca se le nota al pollo, algo así decía mi abuela, ¿verdad? La zanca se le nota al pollo. Entonces, mire, yo le quiero hablar de un personaje que fue en contra de todo tipo de apariencia, que a pesar de que él creció, escuche esto, dentro de ese círculo, dentro de esa apariencia, y si se le puede llamar así, porque en realidad sí es así, dentro de esa hipocresía eclesiástica, fue el profeta Samuel. El profeta Samuel se caracteriza, hermano, por muchas cosas. Fue un tremendo hombre de Dios, pero yo voy a resaltar aquí algunas. Una de ellas, lo dijimos el domingo pasado, una de ellas fue que él fue pedido a Dios por su mamá Ana. Mujer estéril, va a la iglesia, hace pacto, ora a Dios por un hijo, hace pacto con Dios y le dice, si tú me das un hijo varón, yo te lo entregaré a ti para que te sirva. Y usted conoce la historia, la leímos. Entonces, cuando termina de orar, por ahí el sacerdote Elí habla con ella, que Dios te tenga en misericordia, que conceda los anhelos de tu corazón. Y bueno, sale embarazada, hermano. Dice la palabra de Dios, y Dios se acordó de Ana. Termina embarazada. Ese año no va a ofrecer sacrificio al templo, se queda y le dice, yo iré cuando destete al niño, porque entonces él se quedará allá con el sacerdote para siempre. ¿Sí, amén? Bueno, la característica de Samuel fue que él se crió y creció en el círculo eclesiástico. Él creció en la iglesia, hermano, no como nuestros niños que van a su casa y regresan. No, él vivía en la iglesia. Él era el monaguillo, él era el hijo del pastor a tiempo completo. Él estaba ahí, él era el que acomodaba las sillas, él era el que las limpiaba, él estaba ahí, vivía día y noche todos los días. Y había una característica que el día de hoy yo quiero resaltar de los hijos de Elí. Diga conmigo, de los hijos de Elí.
Hermano, los hijos de Eli eran unos gandallas de primera, así de sencillo. Eran unos rateros, eran unos fornicarios, eran hijos del sacerdote y eran los más pecadores del pueblo. Estaban bien tremendos. De hecho, dice la palabra de Dios que ellos no conocían a Jehová. ¡Qué tremendo! Espero que no haya ninguno aquí, ¿verdad? Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, ellos crecieron ahí. Entonces, vamos a echar un poco la imaginación a andar, ¿le parece? Imagínese a Elí, que era el sacerdote, el papá, él era el pastor, tenía 2 hijos, Ofni y Finnes. Estos 2 hijos le ayudaban en el ministerio, eran los que oficializaban el servicio. Traducido a las necesidades de la iglesia el día de hoy, el que cantaba, el que tocaba la batería, el que de vez en cuando predicaba, el que abría, el que hacía el aseo. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, pero entonces entra un tercer elemento y es Samuel. Cuando Samuel llega para vivir ahí, imagínense lo que no veía Samuel, hermano. Porque dice la palabra de Dios que estos 2 fornicaban con las hermanas de la iglesia. Ellos, siendo los hijos del pastor, fornicaban con las hermanas de la iglesia y robaban de las ofrendas. No, si eran unas fichitas, pero bien hechas. En serio. ¿Qué testimonio tendría Samuel? Él creció ahí, hermano. Él no sabía lo que era estar fuera de la iglesia, del templo, de los quehaceres eclesiásticos. ¿Me estoy explicando? Él vivía ahí creció, ahí tuvo el ejemplo. Y dice la palabra de Dios que en esos días, búscame la cita, porfa, no recuerdo, es creo que en el 2, dice la palabra de Dios que en esos días no había profecía, escaseaba la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, ¿a quién cree que le habló? Le habló a Samuel. No le habló a Elí, que era el pastor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Era su discípulo, su hijo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sí está entendiendo? O sea que era el puro protocolo. No había milagros, no había profecía, no había nada sobrenatural. Todo era un tema natural, un protocolo de hombres. Pero algo que a lo que yo quiero llegar es que qué tremendo hombre de Dios llegó a ser Samuel con esos hombres tan malos con los que creció. No sé si me expliqué. Si usted, hablo como pastor, si usted como padre, como madre, instruye a sus hijos en la fe, les da buen ejemplo, los consagra a Dios, hace pacto con el Señor, le entrega a sus hijos al servicio de Dios. Bueno, eso tiene mucho que ver para que él pueda resistir la influencia del mundo. ¿Por qué llegó a ser tan tremendo Samuel, un tremendo profeta de Dios? Porque él fue llamado, él fue pedido, fue concebido en el vientre de Ana por una petición y un pacto que ella hizo en oración. Cumplió la parte de su pacto, lo llevó al templo, ofreció sacrificio, ofrenda y lo dejó ahí. Yo creo que eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de su crecimiento, él empezó a ver malos testimonios y mucho pecado. En la iglesia, pastor, si le contara. En la iglesia, hermano, sí, en la iglesia. No allá afuera, en la iglesia. Él creció con los hijos del pastor y él fue donde tuvo los peores testimonios que conoció. En la iglesia.
Pecado del pastor, el sacerdote Elí. Nunca les decía nada a sus hijos si no les estorbaba. Y los hijos ignoraban al padre, les valía un comino lo que el padre les dijera, y ellos seguían robando de las ofrendas y seguían fornicando con las mujeres, haciendo una mala fama. ¿Sí, amén? Esto a mí me causa mucha admiración, el desarrollo de Samuel, hermano. Yo digo, qué tremendo, imagínate. Cuando él era pequeño, él empezó a escuchar la voz de Dios, que le llamaba de madrugada. Y él pensaba que era el sacerdote Elí el que estaba llamándole. Y cuando el sacerdote Elí entiende que a él lo está llamando Dios, le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz que te llama por tu nombre, dile: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y entonces él empieza a recibir la palabra, se empieza a llenar del Espíritu, a diferencia de los hijos de Elí. Estaba en el mismo entorno, en el mismo lugar, en el mismo templo, pero creció diferente. Diga conmigo: creció diferente. Los hijos de Elí tenían la característica de que ministraban al pueblo en pecado. Y dice la palabra de Dios que Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Ah, ok. ¿Qué me hace entender eso? Que entonces Elí estaba, imagínense, si él era un predicador, Elí estaba por ahí a un lado, observándolo, midiéndolo, corrigiéndolo. Si llegaba a decir algo que no era correcto, rápido le decía: eso no está bien, no se usa así, no se habla de esa manera. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que significa. Ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Eso significa que Elí, con él sí estaba pilas. Con él sí se ponía atento de qué era lo que hacía. ¿Y sabe qué es lo que pienso? Que hubo diferencia entre los hijos de Elí y Samuel. Que Elí se dio cuenta que Samuel era llamado y él estaba recibiendo ya el llamado, y la palabra de Dios venía a Samuel. Entonces yo creo que él sintió esa demanda de instruirlo correctamente para que no se contaminara con sus hijos. O sea, imagínense que de repente le diga yo a Lorena: no, Lorena, no te juntes con Paola ni te juntes con Shekina porque te van a pervertir, te van a corromper. ¿Cómo cree, pastor? Pues si son sus hijas. Así estaba Elí. Los hijos de Elí eran, digan conmigo, una fichita. ¿Sí, amén? ¿Qué importancia hay, escuche esto, de tener una conciencia limpia delante de Dios? No una apariencia limpia delante de los hombres. No, una conciencia limpia delante de Dios. Y hagas lo que hagas, tú sabes lo que hay en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu testimonio, en tu proceder, en tus intenciones para con Dios. Dice la palabra de Dios: cuando el profeta Samuel ya era viejo y estaba escogiendo al nuevo rey para Israel, Dios le dijo a Samuel: no mires lo grande de sus músculos, lo alto que es, no mires la apariencia, porque yo miro lo que hay en su corazón. ¿Está entendiendo? Entonces, lo que a Dios le importa es que uno tenga una conciencia limpia. Dile al que tienes a tu lado: ¿cómo está tu conciencia? Amén. Hermano, quiero que el día de hoy este mensaje se quede grabado en nuestro corazón para que corrija, para que limpie nuestra conciencia. Cuando uno camina, va creciendo con una conciencia incorrecta, una conciencia sucia, el pecado se normaliza.
Cuando uno crece, se lo repito, con una conciencia sucia, corrompida, contaminada, el pecado se normaliza. ¿Cuál es el pensamiento de la persona? También aquel está pecando. También aquel lo hace, todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? Son muy religiosos. El pastor ha de ser santo. Esa persona ya trae una conciencia muy torcida, sucia, corrompida, contaminada, al grado de que él mismo aprueba su pecado como normal. ¿Y qué cree? Así ministramos a nuestros hijos, así ministramos en nuestro trabajo, así funcionamos, trabajamos, operamos en la vida, pero también así queremos venir a servir y ministrar en la iglesia. Y se acabaron los amenes. Qué bueno, gloria a Dios. Esta es una palabra sin amenes. Pero me gusta ese silencio porque nos hace pensar, nos hace reflexionar. Cuando una persona trae endurecida la conciencia, dice la palabra de Dios, cauterizada la conciencia, el pecado se normaliza. A tal grado que el servicio, hermano, pierde su valor. Le da lo mismo servir aquí en la iglesia para Dios que servir en una cantina, que servir en un bar, que servir en la fiesta del pueblo, que cualquier cosa. Le da lo mismo hacerlo aquí que hacerlo allá, porque para él o para ella es una actividad natural la que se está haciendo. Diga conmigo, se normalizó el pecado. La palabra de Dios dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos. ¿Quién es un diácono? Diga conmigo, un servidor. Dice, se lo voy a traducir en la versión el pastor Pepe de Puruán de Jerusalén. Dice, los servidores de Dios deben de ser honestos. Dile al que tienes ahí a tu lado, dile, tienes que ser honesto. Fíjese, tiene una coma y luego dice, sin doblez. O sea que no sea pues hipócrita. Porque aquí cantamos, alabamos, gritamos, danzamos, lloramos, nos postramos y allá maldecimos y hacemos de todo. Dice, sin doblez, no dados a mucho vino. Y aquí aclaro, el mucho vino era por la cultura judía. Usted va a decir, entonces sí está permitido echarme unas caguamas el fin de semana. No, no le estoy diciendo eso. Mucho vino porque antes en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, no había agua purificada. Y lo más limpio que se encontraba, lo más refinado que se encontraba era el producto de la uva, que era el vino. Y el vino en las culturas más desarrolladas de primer mundo es un digestivo. Usted dice, no, pues mucho vino, y usted va por un cartón de caguamas. No, eso no es ser refinado ni nada. O sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo, el vino que es para el digestivo solamente, que el que tomas en la comida, no después de la comida te la vayas a seguir hasta el día siguiente. A eso se refiere, no dado a mucho vino. Escuche, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que no sea amante de lo ajeno. Si usted trabaja, un ejemplo, trabaja, es carpintero. Sea honesto. Así tenemos carpinteros. Sea honesto. No cobre de más el material. Si es hojalatero, lo que sea, o sea, no por señalar a alguien. Si usted trabaja en algún oficio, sea honesto lo que es. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí en Puruándiro, aquí cerquitas, hay unos tacos que a mí me gustan mucho. Y cada vez que yo iba allá a los tacos, yo veía bien movido al muchacho. Y empecé a platicar con él. Y le pregunté algunas cosas de construcción. Y cuando empecé yo a platicar, me di cuenta que el muchacho sí sabía. Y trae una
mentalidad, ideas nuevas, renovadas, diseños nuevos y un estilo de Estados Unidos. Y me di cuenta que sabía de plomería, de electricidad, de todo un poco. Pero me di cuenta que sí sabía por su actitud y por su apariencia. Y como yo no lo quería echar a perder, le dije a la hermana Guille, cálelo usted. Ahí está el muchacho, la hermana Guille ha dado buen testimonio del hombre, o de los hombres, porque son dos. Trabajan bien, no desperdician material, cobran lo justo, no me trae vuelta y vuelta con los materiales, bien hecho. Hermano, no son cristianos. ¿Sí escuchó? No codicioso de ganancias deshonestas. Va a ocupar 2 bultos de cemento, pídele 5. Al cabo no va a estar, y los echas a la camioneta y nos los llevamos. Media tonelada de varilla, pídele unas 3 toneladas. Al cabo ni sabe. De ganancias deshonestas, que guarde el misterio de la fe con limpia. Esto está tremendo, dice que guarde el misterio de la fe. ¿Cómo la gente va a saber que usted es un hombre o una mujer de fe? Cuando vean en usted una limpia conciencia, que es honesto, que es íntegro, que es transparente. Cuando la gente vea que usted cobra lo justo, no que cuando hay oportunidad de cobrar más y robar, roba, no. Amén. Entonces, ¿cómo podemos tener una limpia conciencia? La conciencia se daña cuando justificamos actitudes equivocadas y malas. Si usted tiene una actitud mala y alguien le reprende, alguien le reclama, alguien le quiere corregir, usted está ensuciando su conciencia, está dañando la conciencia cuando usted, en vez de reconocer, se justifica. ¿Sí, amén? Cuando ocultamos cosas. No es lo mismo mentir a ocultar. Hay veces que la gente omite muchas cosas, ya con astucia, está ocultando. Que aquí aparento, en la iglesia, aquí aparento ser un buen cristiano, que conozco la palabra, que soy íntegro, pero allá afuera, hermano, vivo en pecado. Eso se llama doble vida. ¿Cómo se daña tu conciencia? Con actitudes, escondiendo cosas, omitiendo cosas, teniendo una doble vida. ¿Sí está entendiendo? Y en un sentido más personal, cuando dejamos de corregirnos a nosotros mismos. Que tú sabes que hay algo que está mal y tú dices, no, ya no lo voy a hacer. Cuando tú dejas de llamarte la atención, cuando pierdes el dominio propio, cuando tú sabes que lo que estás haciendo está mal, pero ya no te corriges, sino que lo haces y te vale, entonces estás dañando tu conciencia. Amén. Cuando uno daña la conciencia y llega a cometer pecado, el problema no es caer en pecado, hermano, porque todos somos pecadores. El peligro de todo esto es que cuando caes, tú ya dejes de sentir la convicción. O sea que te quedaste tirado y la convicción sobre lo que creías, tu fe, ya se fue. Dejaste de ser cristiano, dejaste de confiar en Dios, dejaste de tener fe, pero como quiera vienes a la iglesia por puro protocolo. Porque viene tu papá, porque viene tu mamá, porque viene tu hijo, porque viene el novio, porque viene la novia. Por puro protocolo y a veces nada más por cumplir. Entonces eso significa que ya la conciencia está dañada. Dile al que tienes ahí a tu lado, hay que repararla. Cuando la conciencia, hermano,
está despierta, cuando la conciencia está activa, te va a dar un indicador. Puede ser una luz, como en el tablero de tu carro. Si el tablero de tu carro te empieza a marcar ahí una luz naranja, por ejemplo, hay un check engine, un check engine ahí te está marcando, te está diciendo falla de motor, pero está en un color amarillo o naranja. Entonces, uno tiene que saber, escuche esto, uno tiene que saber leer las advertencias del tablero. Si está en naranja, ¿qué es? Preventivo. Pero si está en rojo, es grave, hermano. Usted se tiene que parar. Y conozco muchos casos de personas que por querer vender un carro, le abren el tablero y le funden el foco del check engine para que ya no lo marque. Nosotros somos igual. Cuando usted ya normalizó el pecado en su vida, usted está fundiendo el foco del check engine. Si usted sigue caminando, sigue funcionando, sigue avanzando y ese foco ya no prende, pero usted sabe que está ahí, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ya no va a ser una advertencia. Simple y sencillamente su carro se va a descomponer del motor. Y ahora usted ya no va a ir y le va a decir al mecánico, y es que le desconecté el foquito. Pues nomás conéctaselo, le va a decir, no, ya se desvieló. Ya se desvieló, ya el empaque, la cabeza ya se torció porque se calentó, porque el check engine te estaba diciendo que había un problema en el motor y lo ignoraste. La conciencia es esa alerta y ese foco rojo que te está diciendo, ¡hey, despierta! No está bien lo que estás haciendo. Y cuando la conciencia ya está dañada, usted lo normaliza y lo normaliza en todo lugar y en todo tiempo, en la casa de Dios, en la iglesia, en el trabajo, en todos lados usted normaliza el pecado. Y entonces ya no siente la sensibilidad del Espíritu, ya no escucha la voz de Dios, ya no le importa agradar a Dios, ya no le importa venir o no venir, porque usted ya fundió el foco que le alertaba en la conciencia. Ahora le voy a pedir una cosa, analice cuáles focos son los que están prendidos el día de hoy en su vida. ¿Está prendido el de la economía? Ok, atiéndelo, no lo ignores, dile al que tienes a tu lado, atiéndelo. Si la economía el día de hoy va en declive y el foco está prendido, es para que lo atiendas. Te está diciendo, hey, necesito algo, atiéndeme. Si usted lo ignora, va a venir en picada. El foco rojo de la relación sentimental, amorosa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Hay focos prendidos el día de hoy que el cristiano, por no tener una limpia conciencia, sigue ignorando las advertencias y las alertas que se le prenden en el tablero. Imagínese Elí teniendo a sus hijos, los veía como ellos eran unos pecadores, cómo se burlaban de Dios, cómo robaban las ofrendas y cómo fornicaban con las hermanas de la iglesia, y Elí no les decía nada. Qué tremendo, hermano. Ahora usted no tiene un Elí, pero tiene un Pepe. Para eso me puso Dios aquí. Para eso me puso Dios aquí. Acabo de atender un caso donde yo le decía a la persona, no creo que sea el tiempo, creo que no es correcto, por esto y por esto y por esto. Y le dio vueltas al asunto, me ignoró, se justificó, y entonces le dije yo, ok, vamos a darle, que Dios le bendiga, si usted siente paz, vamos a darle. Pero ¿qué es lo que el pastor Pepe tiene ahora? Yo tengo limpia conciencia, ¿sabe por qué? Porque yo le dije cuál era su pecado, le dije que era lo que estaba mal. Si él en su necedad no lo quiere considerar,
Él entregará cuentas a Dios. Cuando yo llegue delante de Dios, yo voy a estar justificado. La sangre de esa persona no se me va a reclamar a mí, porque yo le hablé, yo le declaré, yo le anuncié su pecado. Y él, con una conciencia torcida, envanecida, dañada, él se justificó. Se lo dije 3 veces, y la tercera vez yo dije: ok, está bien, vamos a darle. Si usted tiene paz en su corazón, vamos a darle. Entonces usted va a vivir sus consecuencias. Yo estoy tratando de enseñarle conforme a la palabra de Dios, para que no sufra, para que no viva las consecuencias, porque ese es mi deber como pastor. Yo no me puedo quedar callado. ¿Sí me está escuchando? Ahora, ¿cómo sabemos si hay algo? Escuche esto, ¿cómo sabemos si hay algo, si hay algún foco prendido? Porque también hay que ser sinceros. Hay veces que los focos no son muy claros. Los focos que se prendieron no son muy claros. Hay áreas en las cuales tenemos duda y no sabemos. Ok, ahí es pecado por ignorancia. Pero ¿sabe quién es un buen filtro para saber si usted está bien o usted está mal, si lo que está haciendo es correcto o no es correcto? Diga conmigo: mi familia. Usted es un pan de Dios en la iglesia, pero en la casa es un pan de muerto, hermano. Es porque hay algo malo ahí. Si el esposo le está reclame y reclame, si la esposa, si los hijos le están reclame y reclame, si está peleando, si está queriendo ignorar, si está la luz prendida y usted le pone algo encima para que no se note, ok, la limpia conciencia, diga conmigo, se nota en la familia. Así de sencillo. La familia es un indicador muy exacto, muy claro, muy sincero de que hay algo que no está bien. Porque con la familia es con la que más tiempo nosotros pasamos. Ahí te levantas, ahí almuerzas, ahí te bañas, ahí ven la mayoría de tus hábitos, de lo que haces o dejas de hacer. La familia es un buen filtro para indicarle en qué está mal. Si va a tener una limpia conciencia, entonces la limpia conciencia tiene que ser primero en la familia. No puede ser una limpia conciencia primero en el ministerio. Es que yo soy un pan de Dios, yo soy un excelente servidor, pero mi familia no me comprende. No, señor. Usted trae áreas que no ha rendido y su familia es el filtro que le está diciendo: hey, no seas hipócrita, candil de la calle, oscuridad de tu casa, hey. Es primero en la casa y después en la iglesia, después en el trabajo, después en la sociedad. Pero es primero en la casa con los tuyos, tu esposa, tus hijos, tus padres. Después en todos los demás círculos, pero el que manda es el primer ministerio. Diga conmigo: y mi primer ministerio es mi familia. Usted no puede ignorar a su familia y venir a servir como si no pasara nada, y ser el mejor cantando, tocando la batería o haciendo cualquier servicio en la iglesia, y la familia mal. Imagínese, el primer filtro es la familia. Gloria a Dios. Fíjese que ya no me da tanto gusto que se diga amén. Más bien cuando se queda callado digo: qué bueno, está reflexionando. Primera de Timoteo 3:4 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo va a servir? Y va a ser de bendición a los demás y a los suyos no. Eso no es correcto. No es el orden que Dios estableció. Si usted es una persona espiritual, si usted es una persona de fe, si usted es una persona de oración, si usted es un hombre, una mujer de Dios, en donde se tiene que notar primero es en su casa, con los suyos, con los íntimos, los más cercanos.
No en la iglesia. Yo aquí les veo a todos cara de San Anselmo y de Santa Teresa y gloria a Dios, qué bueno. Pero quién sabe de qué se la verán en su casa, su esposo, su esposa, sus hijos. No creo que sea de San Anselmo ni de Santa Teresa. Dile al que tienes allá a tu lado, ¿de qué me ves cara? ¿Sí, amén? La verdadera espiritualidad bajo una limpia conciencia se nota en lo que usted habla. Así de sencillo, en lo que usted habla se nota. Se nota en cómo reacciona. Cuando hay alguna situación que se sale de orden y que usted tiene que tomar las riendas, tiene que reaccionar. Cuando usted manifiesta la reacción, ahí se nota si es espiritual o no. Cuando está bajo presión, cuando de repente le llega una situación que lo presiona, una deuda, no sé, hermano, un choque, un accidente, una enfermedad, y cuando usted explota y despotrica y mienta madres y se enoja y rompe y patea y esto, y dice, la esposa dice, qué espiritual es mi viejo, gloria a Dios por él, una bendición. ¿Sí dirá así? No, le dice, y eres un hipócrita y así te vas a servir a la iglesia, desgraciado. Si te conociera el pastor. O al revés. La pura risa de testimonio, gloria a Dios, qué bueno. Es que la familia, diga conmigo, es que mi familia es una bendición. ¿Sí, amén? Se nota que es espiritual o que es violento o que es lo que usted sea, se nota en su familia, no en ningún otro círculo, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni con los amigos. Lo que usted es, se nota en su familia. ¿Sí escuchó? ¿Cómo tratas a tu familia? Eso eres tú. Así de sencillo. Como usted trata cuando está en casa, como trata a los hijos, como trata a la familia, como trata hasta el mismo perro, hermano. Aquí se da que tienen gallos, que tienen caballos. Bueno, como trate a los animales de su casa y aparte a su esposo, porque no vaya a generalizar ahí todo, no. Como trate a las personas que viven en su casa, así es usted. Esa es su esencia, así de sencillo. Entonces, en vez de enojarse y en vez de pelear y en vez de resistir y en vez de justificarse, debería de considerar que es el foco que Dios le está prendiendo en su casa cuando hay reclamo, cuando hay pleito, cuando hay enojo, cuando hay discusión, cuando no salen bien. Es una alerta que se está prendiendo y te está diciendo, hey, pon atención, aquí hay algo malo. ¿Por qué vienen después problemas más graves? Porque usted ignoró la advertencia, porque la conciencia la tiene dormida, la tiene cauterizada, porque no sabe distinguir entre las alertas de advertencia y las de reparación. Ya el foco ya está prendido en rojo y usted dice, no pasa nada, siempre lo tapo. Bueno, si lo sigue tapando, después al ratito la consecuencia no se la va a acabar. Porque la conciencia, no, mire hermano, la conciencia es una herramienta que Dios le pone al ser humano natural y común, no al de fe. Al hombre natural, Dios le habla y le advierte a través de ¿qué? A través de la conciencia. Cuando lo agarra y dice, este me gusta, me lo voy a llevar, y la conciencia le dice, no, está bien, no lo hagas. Y muchas veces ignoramos esa conciencia. Y entonces vienen las consecuencias y poco a poco la vamos cauterizando, la vamos cegando, la vamos limitando, la vamos ignorando, la vamos acallando. Y entonces llega un momento donde el pecado para ti es tan normal que ni siquiera lo ves malo para servir en el mundo o en la iglesia. Tú normalizaste el pecado porque tu conciencia
se cauterizó. Entonces tiene que tener el filtro de su familia, lo tiene que tener bien alerta, hermano. Su familia es un filtro, es una alerta que se está prendiendo. Usted tiene que estar bien atento a la alerta de su familia, porque es un foco que se está prendiendo para advertirte que algo no está funcionando bien. ¿Sí me expliqué? Lo más sencillo es aparentar 1 hora, 2, 3 horas en la iglesia, hermano. Mire, yo a veces veo cómo algunos de ustedes vienen enojados, vienen peleados. Ya ves de repente a 2, 3 personas que ya vienen serios. A veces entre ustedes como hermanos en Cristo están disgustados, peleados o algo, o no se caen bien. Y ya yo desde acá yo los veo y yo digo, ya el hermano ya viene torciendo boca, yo creo que ya se peleó, yo creo que ya no le gustó, y uno observa. Pero dentro de la iglesia, en esta 1, 2, 3 horas, el tiempo que estamos aquí, es fácil aparentar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los que dijeron es porque lo hacen. Pues claro, todos lo hacemos, todos lo hacemos. Ok, lo difícil, hermano, es vivir diario siendo quien somos. ¿Sí me expliqué? Porque este sistema nos adoctrina, nos enseña, nos condiciona a vivir en apariencia según nuestra conveniencia. Si llega a la iglesia, usted pone modo espiritual. Si sale de aquí y se va al trabajo, usted pone modo trabajador. No, pero hay unos que ya de plano nos vale, hermano, y dicen, qué modo, nada. No, yo me le revelo, yo le contesto, y si quiere, y si no que me corra, y yo lo voy a demandar. No, ese está más tremendo. Dile al que tienes allá a tu lado, estás más tremendo. ¿Sí, amén? Fíjese que este es uno de los factores por los cuales los hijos que tienen los cristianos, hijos de pastores, hijos de siervos, de siervas, llegan a aborrecer la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos ven cómo se conduce el papá y la mamá en la iglesia, y ellos ven la hipocresía en la que se conducen dentro y fuera, y eso es lo que a ellos los harta. Ellos no están enojados ni peleados con Dios. Ellos están peleados con la falsedad que viven a diario en su casa. Yo he ministrado hijos de pastores, los hemos tenido en los refugios, que los mismos pastores los meten al refugio a escondidas. Padre Santo, mire, traen al niño cobijado así, al bebé de 40 años cobijado, escondido en la camioneta, lo mete al refugio y le dice al encargado, no le digas a nadie que está aquí. Y tú por acá dices, eres un hipócrita de primera, eso es lo que predicas. Y cuando hablas con el hijo dice, no, mi papá hace esto, mi papá hace el otro, mi mamá, mi tío fuma, grita, maldice, se droga, fornica, y ellos sacan todo, hermano. Lo que el papá por años ha escondido, la mamá por años ha escondido, en los refugios ellos lo sacan a la luz. Y ahí me dan ganas de ir a La Voz de Michoacán, hermano, para ponerlo ahí para que se le quite. Para no llegar a esos límites y a esos grados, lo que tenemos que hacer es atender la luz que se está encendiendo en tu casa. Porque si no, al rato tus hijos van a crecer, tus nietos, la gente de tu casa va a aborrecer a Dios. ¿Por qué? Por tu mala conducta y tu mal testimonio. Dice, cruzas cielo y tierra, cruzas el mar y vas y buscas un prosélito. O sea, vas y haces un seguidor, un nuevo discípulo, le hablas de la palabra, lo evangelizas, lo traes a la iglesia. Dice, y cuando está en la iglesia, lo haces 2 veces hijo del infierno, peor que tú. Ay, pónmelo, hijo, porque piensan que me lo estoy inventando, o que estoy abriendo mi corazón aquí. No, ahorita se lo voy a enseñar aquí.
Por el mal testimonio, la gente del mundo blasfema el nombre de Cristo por el mal testimonio de los cristianos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No me lo estoy inventando. Es más, ahorita aquí. Hay gente que recibió la palabra de Dios por alguien que ya ni siquiera viene. ¿Por qué? Porque con el tiempo se destapó lo que había en su corazón. Sacó las garritas, sacó el cobre. ¿Sí o no? El que lo invitó ya no está. De algunos, y yo conozco, de algunos ya no está. ¿En dónde anda? Allá enseñando el cobre. Gracias a Dios usted no es un doble hijo del infierno. Pero de verdad que la hipocresía y la apariencia, hermanos, se ve más en la iglesia que en la gente del mundo. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros de una limpia conciencia? ¿Cómo podemos estar sensibles a la integridad que Dios nos manda? ¿Cómo? Hermano, cuando usted atiende las luces que se prenden en su casa es por algo. Si las ignora, usted va a ser una persona que va a vivir en apariencia. ¿Sí me escuchó? Dice la palabra de Dios: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué significa esto? Que cuando usted, hermano, pierde esa sensibilidad, a usted ya no le interesan las almas para nada. Si usted ya no tiene esa limpia conciencia, usted ya no tiene el interés de evangelizar, de hablar de Cristo, de ir por el nuevo, de ayudar al prójimo, de ir a visitar a los hospitales, a los orfanatos, a los asilos. Usted no ve por nadie, solamente ve por usted, y es una persona que dice: todos están en contra mía. El hermano fulano está hablando de mí, ya lo conozco, y de seguro ya han de estar diciendo de mí. O sea, es una persona que en su apariencia se está viciando con todos los errores que comete. Ya no le interesa el mundo, solamente le interesa que nadie se meta con él. O sea, ya se salió del contexto de la iglesia, porque ya ni siquiera piensa en crecer, piensa en recibir la palabra, y ya ni siquiera intenta ayunar. No, es una persona que solamente viene, y cuando está aquí solamente lo único que piensa es que nadie se meta conmigo. Bueno, y no solamente aquí, en todo lugar a donde vamos. Que nadie se meta conmigo, porque yo no me meto con nadie. Ya esa persona se desenfocó por completo de lo que es ser un hijo de Dios. ¿Sí, amén? Esa persona deja de tener sensibilidad por los demás. Ahora se la vive criticando, ya no ayuda a nadie, y si llega a ayudar, se lo canta. Cuando él tiene necesidad, se lo canta. ¿Sí, amén? Hay gente que está a su alrededor, a veces es hasta su propia familia o gente cercana que está sufriendo. Esa persona se acostumbra al dolor ajeno. O sea, en vez de él ser una palabra de esperanza, de salvación, de amor, de consuelo para el que está sufriendo. Mire, a veces la gente no te lo recibe, pero por lo menos lo intentas. Por lo menos lo intentas. Ya cuando no lo intentas es porque tu conciencia ya está cauterizada. Ya no tienes una limpia conciencia. ¿Me estoy explicando? La conciencia limpia mantiene un amor vivo por los demás. Ejemplo de lo que estoy hablando. Hermano, Jesús todo el tiempo veía a toda la gente que lo rodeaba.
con ojos de amor, con ojos de misericordia. De repente va caminando y le empieza a gritar un hombre y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no estés molestando al maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y más gritaba, hermano, el ciego. Y entonces captó la atención de Jesús, pero vea el entorno de Jesús. ¿Quiénes eran los que estaban en el primer círculo de Jesús? Los más espirituales, que eran los discípulos, los que escuchaban la palabra, los que veían los milagros, los que veían las sanidades, los más bendecidos. Y eran los de la conciencia más cauterizada, porque cuando gritaba el ciego, le decía: cállate, no estés molestando al maestro. La mujer sirofenicia: maestro, ten misericordia de mí, mi hijo está siendo gravemente atormentado. Y el Señor, por estrategia, la ignora. Y los discípulos, diga conmigo: ay, esos discípulos. Los discípulos le decían: Señor, despídela porque viene de gritona, ya me enfadó. ¿En serio? Y entonces se le acerca y le dice: Señor, por favor, ten misericordia. Y le dice el Señor: mira, yo fui mandado a los hijos. El pan que yo traigo es para los hijos, el pueblo de Israel. Este pan que yo traigo no es para los perrillos. Hermano, yo le digo así, ya nunca más lo vuelvo a ver. Y luego dicen que uno predica tosco. No, además, vea a Jesús. Jesús le dijo perrilla. Y esta mujer todavía se humilló más. Pero ¿quiénes eran los que impedían, los que le negaban, los que estorbaban? Diga conmigo: los discípulos. Y entonces llega un momento donde la mujer le dice: Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús dice: oh, mujer, grande es tu fe. ¿Sí está entendiendo? ¿O nomás yo me emociono? Vea, o sea, los ojos de Jesús siempre estaban llenos de amor. Todo lo que Jesús volteaba y veía, lo veía con el filtro del amor. Veía de repente un leproso que venía caminando: maestro, maestro, si quieres puedes sanarme. Y luego salían todos tapándose la boca, porque ellos creían que era contagioso al virus en el aire, tapándose la boca, echándolo con un palo: hazte para allá, no te acerques. Y Jesús caminaba y le decía: ¿qué quieres? Señor, se arrodillaba y le decía: si tú quieres puedes sanarme. Y le decía: sí quiero. Y le hacía el milagro, hermano. Pero el que tiene una conciencia cauterizada, dañada, que ya no es un cristiano como cuando tuvo su primer encuentro con Jesús, esa persona ve a todos estos que yo le estoy diciendo como lo vieron los discípulos. ¿Qué más pudieron haber visto los discípulos? Si lo sana y recibe milagro, tal vez me quite mi lugar con el maestro. Envidia. Ellos no veían las cosas con amor, ellos veían las cosas para su conveniencia. Y ellos ya habían dejado de ver la necesidad de los demás. ¿Y quién era Jesús el que podía saciar esa necesidad? Y hay muchos cristianos el día de hoy en las iglesias así. O habemos muchos cristianos así, que ya no vemos la necesidad del prójimo, ya no nos interesa el dolor ajeno, ya no vemos a quién podemos ayudar. ¿Por qué? Porque es un claro ejemplo. Mire, tal vez la luz se prendió y le pusiste un trapito o fundiste el foco, pero tus hechos hablan de la conciencia cauterizada. Si ya nada de esto te interesa, es porque la conciencia ya no está limpia, porque hay pecado, Señor. ¿Está entendiendo? He atendido personas, escuche esto, he atendido personas que traen su vida desgarrada, mal, conflictuada, que no le encuentras ni pies ni cabeza.
Y cuando tú le dices a la persona, hace algún tiempo atendí a una muchacha y le digo a la muchacha, le digo, hija, ella estuvo en el refugio y me buscó para consejería y todo, y le digo, hija, yo veía cómo ella no se daba cuenta de todo el pecado bien tremendo, hermano, que traía, de verdad, y no me admiro ni me espanto, pero yo digo, ¿cómo era tanto el pecado y ella no sabía cuál era lo malo? Y entonces le digo, hija, número uno, primero tienes que parar el pecado en tu vida, para ya. Ya no estés pecando, no estés fornicando, no estés adulterando, no te estés prostituyendo. ¿Qué tienes que ir a hacer al bar todos los días en la madrugada? Así de grave era el asunto. ¿Pero usted cree que sea eso la raíz, pastor? Y tal vez, mire, yo vi su expresión, así como usted pensó, pues así pensamos muchos. Pero ¿qué cree? Que el pecado ciega. El pecado ciega, cauteriza la conciencia, y llega un momento donde tú estás haciendo lo malo y para ti no es malo. Simple y sencillamente es normal ya. Volteas y ves a tu alrededor y ves a todos los pecadores, dices, fulano, mangano, perengano también lo hacen, no tiene nada de malo. Es porque el pecado ya infectó, ya dañó tu conciencia, y el día de hoy normalizaste el pecado en tu vida. ¿Sí, amén? Jesús siempre veía con misericordia. Y otro punto para terminar. Cuando nosotros queremos hacer un cambio, ser trasladados, en el estado de pecado, de estar cauterizados, que ya normalicé mi pecado, bueno, de ese estado, hay una señal bien notoria. Cuando sales, dice la palabra de Dios que seríamos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Cuando tú tienes una limpia conciencia ya en las filas de Dios, que estás haciendo las cosas bien, una de las primeras evidencias que hay en tu persona, diga conmigo, es la paz. Es la paz. Por eso yo le decía a esta persona, le decía, ¿usted tiene paz? Me dijo, sí. Yo dije, bueno, pues vamos a darle, pues usted tiene paz, a lo mejor el que está mal soy yo. Y entonces yo como ministro, pues ya quedo yo ahí limitado, yo ya no puedo avanzar ni nada. ¿Sabe qué es lo que espero yo como ministro nada más? Los frutos. Yo digo, está bien, si usted piensa, Luis, si tú piensas que yo como pastor soy un exagerado y un religioso porque soy pastor, y que lo que te estoy diciendo es muy exagerado, muy religioso, yo cumplí con decirte. ¿Sí me explico? Es un ejemplo, no estoy hablando de Luis. Yo cumplí con decirte, y tú te aferras a seguir haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo digo, está bien, hermano, pues dele, Dios le bendiga. ¿Qué es lo que va a denotar que estabas haciendo lo bueno o lo malo? Los frutos. No vive en paz, vive en problemado, vive enfermo, tiene deudas, vive enojado, vive conflictuado. ¿Eso es fruto de qué? De pecado. ¿Para dónde nos hacemos? No, y hay personas a las que les tienes que decir, ya para de pecar, porque la consecuencia no va a parar. La consecuencia te va a consumir, te va a matar, la consecuencia te va a enfermar, la consecuencia te va a dejar en la calle, la consecuencia va a seguir escalando áreas, a ti, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu descendencia. La consecuencia no para. Si tú paras el pecado, para la consecuencia. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínese. La palabra de Dios nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, usted puede tener una vida emproblemada a su alrededor, puede vivir en la peor colonia de Puruándiro, lo que sea. Usted puede estar dentro del templo con los hijos de Elí.
Puede estar dentro del templo con el mal testimonio de los hijos del pastor. Pero si usted tiene una buena conciencia, ¿sí estamos aquí? Las cosas fluyen. Usted tiene paz en su corazón. Aunque todo se esté cayendo, usted tiene paz en su corazón porque usted tiene, diga conmigo, una limpia conciencia. ¿Sí, amén? Hay una limpia conciencia. Pero si nosotros ya no escondemos actitudes, pecado, irresponsabilidad, desorden en nuestra vida, pues por supuesto que va a llegar la paz. Las malas actitudes, los pecados, la responsabilidad, todos los desórdenes traen, hermano, una conciencia dañada. ¿Sí está aquí? Es bien sencillo. Si tiene una conciencia limpia, eso le traerá paz, le traerá tranquilidad. Usted podrá dormir sin estarse preocupando. Hay personas que por tantos problemas, por tanta apariencia que vive, por tan emproblemado que está, no puede ni dormir, hermano. Empieza con alopecia, se le cae el cabello, empieza con nervios, con ansiedad, con frustración, con depresión. ¿Sí está entendiendo? Hay personas que viven así y viven dependiendo de los demás. Se da en todos, pero se da un poquito más en la mujer. El tema del chantaje y la manipulación sentimental. Échele ganas, no se me duerma. El tema del chantaje y la manipulación sentimental. Si me dejas, me voy a cortar las venas. Dile al que tienes a tu lado, hola. No le puede decir nada contrario a lo que está pensando porque ya está como fiera. Y porque no se enoje, tiene que ceder. Eso es chantaje, eso es manipulación. ¿Está entendiendo? Es que ya no me amas. Lo digo así de gracioso porque mire, de verdad que sí es así. Si no vienes me voy a suicidar. Hola. Y ahí traen el chantaje y también es en hombres, hermano. Pero la verdad se da más en la mujer. Porque la mujer, porque el hombre que está actuando así no tiene paz. Es porque algo esconde, es porque trae desorden en su vida, es porque no trae una limpia conciencia. ¿Me estoy explicando? Fíjese lo que dice la palabra de Dios ya para terminar. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, dice, deja de estar haciendo tanto que hacer, tantas actividades físicas, tanto actividad en la iglesia. Deja de estar llenándote de múltiples actividades y desgaste físico. Dile al que tienes a tu lado y ponte a orar. Se lo voy a volver a repetir. Por nada estéis afanosos, fuera todo espíritu de Marta. Sí, de verdad, Marta era la afanosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, y la paz de Dios, el que ora tiene paz de Dios. El que no ora usa otras estrategias: el chantaje, la manipulación, el reclamo, la mentira, el desorden, el chisme, la murmuración, la contienda o el pecado. Usa otras estrategias. Pero el que ora, diga conmigo, el que ora. Hermano, yo no sé por qué no vine a la oración si muchos pueden venir. El martes o el miércoles solamente estuvimos 5 o 6 personas aquí.
Y hay personas que trabajan, entran a trabajar a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Hermano, si entra a trabajar a las 8, se va de aquí. Oiga, ¿qué tan grande es Puro Ándiro? Tiene 10 cuadras, hermano. Miren, nada más para que se dé una idea. El día martes recorrí todo Puro Ándiro hasta la casa de la hermana Rafi. Todo Puro Ándiro, todo esto de aquí. Ando todo quemado de los brazos. Todo, cuadra por cuadra, hasta llegar a Casas Viejas. Perdón, Nuevo Progreso. Hasta llegar hasta Nuevo Progreso, buscando casa. Cuadra por cuadra. No hubo una cuadra que no pregunté, como por 30. No es grande Puro Ándiro. Yo digo, ¿por qué no viene a orar? ¿El reclamo, pastor? Sí, también me estoy desahogando. ¿Qué nomás usted tiene derecho o qué? Yo digo, ¿por qué no viene ahora? Es que está muy lejos, hermano. Yo vengo desde 100 kilómetros. Ya me desahogué. Seguimos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, diga conmigo, la paz de Dios. Así de sencillo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, diga conmigo, toda mi alma. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos, deseos, anhelos, sueños, proyectos, intenciones. Ok, dice la palabra de Dios, Dios guardará con paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, tu corazón. Avanzo, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué más quiere, hermano? El que todo el tiempo está pensando hacer dinero y producir, ese ya va a poder descansar. Porque Dios le va a quitar la ansiedad. Eso se llama ansiedad, hermano. Dios le va a quitar la ansiedad, la frustración. Dios se la va a quitar. ¿Cuándo qué? Cuando venga el hada madrina y me toque con su varita mágica. No, cuando ore. Mire, a los que vinieron a orar en el segundo día, yo les traté de dar ahí una pequeña introducción a lo que íbamos a hacer. Pero cuando estoy orando, yo me meto, hermano, yo me meto en lo mío. Y yo estoy acá manoteando y todo, y no me importa si me ve o no me ve. Pero le digo algo, yo estoy aquí al frente dirigiendo para que usted ore lo suyo. Y llega un momento donde hay un tiempo de intercesión y clamamos por los gobernantes, clamamos por Israel, clamamos por la policía, clamamos por las familias, clamamos por la casa, clamamos por la iglesia, las necesidades económicas, físicas, espirituales. Pero uno se mete. Esa oración que estuvimos haciendo me llena. Si el que estuvo aquí disfrutando de la atmósfera o dentro de la atmósfera de este lugar no se metió, pues ese es su problema. Pero no conseguirá la paz que sobrepasa todo entendimiento en ninguna otra estrategia del mundo. ¿Para qué sirve la paz que sobrepasa todo entendimiento? Para calmar las emociones que hay en tu corazón y para calmar todo pensamiento. Hay personas que traen, hermano, pero marca personal del diablo con temas de ansiedad. Hacer, producir, invertir, cambiar, negociar. Ni duermen. ¿Está entendiendo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, cuando hay paz lo puede hacer. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El que tiene una conciencia limpia piensa en esto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a evangelizar. Esta señora no tiene que comer. Vamos a llevarle una despensa. Vamos a predicar la palabra en el refugio, en el orfanato, en el asilo. Está pensando en lo bueno, en lo honesto. Pero el que tiene una limpia conciencia lo puede hacer. Porque el que tiene limpia conciencia es el que ora. Es el que encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que descansa su alma en el Señor. El que descansa y descarga sus pensamientos en Dios.
Pero el que no ora, voltea a ver la cara del que tienes a tu lado. No le digas nada, nomás voltea a verlo. Bueno, sí, dile algo, dile, ese es el resultado. ¿Sí, amén? Hermano, la paz de Dios te permite dormir y descansar. ¿Sí entendió? Eso vale más que el oro y la plata. Así de fácil es cuando uno tiene una conciencia limpia. No tengamos en menos, hermano, lo que se hace en la iglesia. Si usted está sirviendo, si usted es una persona que está sirviendo, usted tiene que servir con limpia conciencia, no con una limpia apariencia. A veces aparentamos ser espirituales, pero tus frutos hablan de qué tipo de conciencia tienes. Tus frutos son el resultado de quién eres. Eso no lo puedes esconder. Así de fácil. Tal vez el que no sabe, el que no conoce de Dios, el que no ora, el que no ayuna, pues tal vez lo podemos engañar. Pero hermano, hay cosas que nosotros los pastores vemos por encima de una plática, de una administración con una oveja, con una persona. Íbamos a las reuniones de pastores allá en Morelia y mire, yo nomás observaba. Y quiera o no, uno se mide, porque sí, también hay hombres de Dios, tremendos. Pero hay algunos otros que tú dices, no manches, este ni ora. Y es el pastor. Este no ayuna. Este se le ve el interés y el colmillote retorcido por las finanzas. Ay, hermano, dile al que tienes a tu lado, entre gitanos no se puede. Tal vez como líder, como pastor a tu iglesia, tal vez ahí puedes poner una apariencia, lo que sea. Pero mira, ya cuando llega alguien más que está a tu nivel o más arriba que tú, rápido se da cuenta de qué es lo que está sucediendo. Dice, no hay frutos, la gente está muerta, no hay crecimiento, no hay visión, no hay proyectos, no hay intención, la gente no quiere, la gente está apática. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es bueno que venga tu autoridad de vez en cuando, tu pastor, tu apóstol. Si está rindiendo cuentas, que venga de vez en cuando y que él tenga la libertad para decirte lo que te tenga que decir, aunque sea un regaño, y que te diga, hey, esto que estás haciendo está mal, esto no es correcto, ¿por qué lo estás haciendo? El pastor Omar, que es mi autoridad, él tiene toda la autoridad para llamarme la atención, regañarme y decirme lo que me tenga que decir. En privado o en público no me interesa. Es mejor en privado, ¿verdad? Porque luego en público uno se siente. Pero en privado o en público, ¿sabe por qué? Porque siempre tenemos que estar con alguien que nos corrija, que nos limite, que nos enderece, que nos forme, que nos enseñe, que nos exhorte. Siempre tenemos que estar bajo la autoridad de alguien. Tenemos que rendir cuentas. Eso le ayuda a tener una limpia conciencia. ¿Sí escuchó? Usted tiene que ser sensible a la palabra, sensible al Espíritu si tiene una limpia conciencia. Tiene que ser coherente. Lo que usted viene y hace aquí con lo que usted está demostrando allá. Tiene que haber una coherencia. Traigo mucho ese tema, hermano. En algún momento le di una prédica donde yo le decía que el evangelio, la fe del cristiano tiene que ser coherente, sencillo, práctico, directo, histórico. ¿Por qué histórico? Porque la palabra de Dios se confirma libro con libro. Y la profecía habla 2000, 6000, 800 años, se cumple. Oiga, Isaías habló del siervo sufriente. Vio la visión de la crucifixión de Jesús y él escribió de él. Tiene que ser histórico. El evangelio tiene que ser histórico, tiene que ser coherente, tiene que ser práctico. ¿De qué sirve tanta teología si no practicas nada? ¿De qué sirve tanta enseñanza? ¿De qué sirve tanto conocimiento de la Biblia si no practicas nada?
Aquí en Puruándiro conozco personas que predican la palabra de Dios que no tienen un testimonio vivo, Señor, en Dios. No tienen testimonio, no tienen una integridad para predicar la palabra de Dios y están predicando la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede con esas personas? No habrá fruto, Señor. Así de sencillo. No habrá fruto porque no hay una coherencia, lo que habla con lo que vive. La limpia conciencia es coherente. Predica, canta, ministra, enseña, ministra a los niños. Ok, también lo hace en su casa. ¿Sí entendió? Si aquí lo puede hacer es porque también lo hace en su casa. Eso es ser coherente. ¿Sí, amén? Nos conviene tener una limpia conciencia, termino. ¿Por qué? Porque mantiene viva la llama de la fe. Cuando llegan los desánimos, cuando llegan las aflicciones, los problemas, los tropiezos en su vida, usted no es una persona que se derrumba, que dice, no, ya mejor me como un gusanito. No, usted es una persona que dice, no, vamos a salir adelante, el Señor está con nosotros. Dios nos va a respaldar porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, Dios es proveedor, Dios no nos dejará, Dios nos levantará. El que tiene una limpia conciencia piensa, reclama y busca a Dios de esa manera. El que no tiene una limpia conciencia, ¿sabe qué es lo que primero que piensa? No tengo autoridad ni cara con qué pedirle a Dios porque vivo en pecado. Eso se llama condenación. El que no tiene limpia conciencia vive en condenación para con Dios. Hermanos, recordemos por quién vino Jesús. Jesús vino por el enfermo y vino diga conmigo, por mí, pecador. Todos somos pecadores. Vino por los pecadores y por los enfermos. Entonces, dile al que tienes allá a tu lado, tienes el requisito. ¿Sí, amén? El que tiene una limpia conciencia, hermano, primero protege su casa, cuida a los suyos, después viene y atiende el ministerio, viene y canta, predica, enseña, ministra, lo que tenga que hacer en la iglesia, barre, trapea, le roba a los hermanos, les vende a los hermanos allá en el talento, lo que tenga que hacer, viene y lo hace con gusto, con una limpia conciencia. ¿Sí, amén? Y algo bien importante, mantiene el corazón sensible a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. ¿Qué es eso? Que cuando el Espíritu desciende lo puede sentir y se quebranta, hace los cambios, hace lo que tiene que hacer, porque es de limpia conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo le decía a Timoteo estas palabras, se lo repito, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Está entendiendo? Cuando uno tiene esa limpia conciencia, actúa de esta manera. Y para terminar y cerrar, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron, primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Escuche, el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo, le llama hijo. Le dice, te lo encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea, ya habían hablado de quién iba a ser Timoteo. Dijo, para que esas promesas, esas profecías, lo que se ha hablado de ti se cumpla, dice, te encargo que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, está diciendo,
Si tú el día de hoy, en la buena conciencia, te afirmas, militas en la buena milicia que es la fe, dice, no vivirás como un náufrago. ¿Qué hace un náufrago? Anda en la deriva, a donde las olas te lleven. Y muchos cristianos andamos así. No sabemos cuál es el plan, el propósito, la visión de Dios. Simple y sencillamente nos congregamos porque es lo que un cristiano debe de hacer, pero no tiene una visión. Viven como náufragos espirituales. Y el apóstol Pablo le está exhortando aquí a su discípulo, a su hijo, y le está diciendo, milita la buena milicia. ¿Cuál? En la fe. ¿Quién lo puede hacer? El de limpia conciencia. Así de sencillo. Lo exhorta a que viva en la buena milicia, en la fe, y que tenga una buena conciencia. ¿Qué es eso? Que no le debas nada a nadie. El profeta Samuel, al final de su ministerio, fue tan íntegro, fue tan grande ese hombre entre el pueblo, que al final les dijo, ¿les debo algo? ¿Les he pedido algo? ¿Le he pedido algún buey a alguien, algún burro? ¿Les debo dinero? ¿Hay alguien aquí a quien le deba algo? Porque yo ya me voy a morir y no le quiero quedar a deber nada a nadie para que no esté hablando de mí. Y el pueblo dijo, no, Señor. Porque el profeta vivía con una limpia conciencia, haciendo su labor y ministrando al Señor entre el pueblo. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Está diciendo, le debo algo a alguien para pagárselo. Yo me imagino que el profeta Samuel, por querer hacer las cosas bien, dijo, tal vez he hecho algo de lo que no me acuerdo, o le debo a alguien y no me acuerdo. Bueno, no quiero deberle nada a nadie para que no estén blasfemando en contra de Jehová, para que no estén hablando en contra de Dios. Si yo he hecho algo malo, ok, yo se lo debo, no Dios. Yo creo que el profeta pensó así. ¿Sí, amén? Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ninguno, de ningún hombre. Diga conmigo, limpia conciencia. Hermano, es necesario que usted se conduzca con una limpia conciencia en todo lo que hace, no con una buena apariencia, una limpia conciencia. En casa primero, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. La limpia conciencia va a la presencia de Dios a atestiguar quién es usted. La apariencia también va delante de la presencia de Dios a descubrirle quién es usted. Entonces los hijos de Dios deben de caminar con limpia conciencia. ¿Sí escuchó? Si vive en pecado, hermano, arrepiéntase. Si tiene pecado oculto, si hay pecado de sus ancestros que no ha confesado, que está afectando a su familia. Hay personas que vienen arrastrando maldiciones generacionales, que conocen el pecado de sus padres o de sus abuelos y no lo han confesado, pero eso no los deja avanzar. Es necesario que se arrepienta, que renuncie, que pida perdón, que lo cancele en su vida para que pueda tener una limpia conciencia. ¿De qué otra manera podemos ser de limpia conciencia? Cuando también la gente nos hace sufrir. Si usted trae una herida en el corazón, trae deseo de venganza, trae falta de perdón, usted tiene que confesarlo. Pastor, ¿sabe qué? Yo quiero confesar que cuando yo era niño, cuando yo era niña, tenía un tío que abusaba de mí, que me tocaba, y nomás lo recuerdo y me da un coraje y deseo que se refunda en el infierno. ¿Y en dónde está tu tío? Ya no vive. ¿Sí está entendiendo?
esa persona vive con una conciencia quebrada, dañada. Algo le está estorbando. Dice la palabra de Dios: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta del mal alcanzará misericordia. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Necesita confesar, necesita renunciar, necesita pedir perdón, necesita hacer las paces con Dios para caminar con una limpia conciencia, ya sea por lo que ha hecho, por lo que sabe de sus ancestros, por lo que ha sufrido, por lo que hay en su corazón. Necesita hacerlo para tener una buena conciencia. Como ministro, como pastor, como padre de esta casa, me pongo a sus órdenes. Si necesita hablar, si necesita confesar, es necesario. Yo lo hice en su tiempo con mi pastor. Es necesario. Pero no puede seguir caminando con una conciencia dañada, que está sucia, que está contaminada. No puede avanzar en la vida espiritual con una conciencia así. Y delante de Dios, a lo que el Señor le interesa no es la apariencia, es la limpia conciencia con la que nos conducimos dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí escuchó? Si en algo yo como ministro, como pastor le puedo servir, yo estoy para servirle. Si tiene que hablar, si tiene que confesar, si trae temas de ministración, yo estoy para servirle. También mi esposa lo puede hacer. Las mujeres que tengan algo que hablar, también mi esposa le puede ministrar. Pero es necesario que lo haga. Despójese de toda vergüenza. Lo primero, cuando hay algo de lo que le estoy hablando en nuestro corazón, lo primero que no nos deja hablar con el ministro, aunque nosotros hemos sido la víctima, es la vergüenza. Cuando usted lo confiesa, usted es libre, porque la confesión trae libertad. ¿Y sabe quién es el avergonzado? Satanás. Porque todo el tiempo que usted estuvo sufriendo bajo sus mentiras, él le dominaba. Pero cuando lo confiesa, él sale exhibido y sale avergonzado. Y usted sale libre. Necesario. Entonces, no podemos el día de hoy hacer nada para Dios si no tenemos una limpia conciencia. Quiere que lo que hace para Dios realmente sea un servicio a Dios y valga la pena, tiene que tener limpia conciencia. ¿Sí escuchó? Dele una ofrenda de palmas ahí al Señor. Yo creo que Él se lo merece. Señor, te damos gracias por la palabra que tú has hablado. Bendecimos tu nombre. Damos gracias por el amor, por la bondad que el día de hoy, Señor, tú tienes para con nosotros, para confrontarnos, Señor, con nuestra condición, con nuestro estado. Padre, el día de hoy te pedimos que esta palabra se quede sembrada en nuestros corazones como una semilla, Señor, que cae en buena tierra. Que pueda germinar y dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que lleves con bien a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Que la palabra que han recibido el día de hoy los incomode en el espíritu, Señor, y redarguya de justicia, de juicio, de pecado. Y que pueda haber, Señor, un arrepentimiento, una confesión para poder adquirir esa limpia conciencia, Señor. Tú lo sabes todo, Señor, y no podemos engañarte. No hay en dónde escondernos de ti, Señor, ya que tu palabra dice que recoges el polvo de la tierra, Señor, con 3 dedos. ¿En dónde pudiéramos escondernos si tienes, Señor, a la tierra, al universo en un palmo? Ayúdanos, Señor. Padre, yo te ruego que des de nuevo,
que traigas fortaleza y denuedo, Señor, a tus hijos para que puedan hablar y puedan ser libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícelos, llévalos con bien a su casa, a sus hogares, que ellos puedan ser luz a donde vayan y que la luz del Evangelio resplandezca, Señor, en sus casas en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre, tú eres bueno, eres fiel, te bendecimos y alabamos, Señor. Si hay alguien en este día, Señor, que ofrende, que diezme, multiplícale, Señor, bendícele en el nombre de Jesús, según conforme hayan prosperado, según el pacto que tengan contigo, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Llévales con bien. Si tienen necesidad económica, Señor, provéles, dales trabajo, susténtales. Si hay alguien enfermo en este lugar, Padre, cancela toda enfermedad en el nombre de Jesús y que a través de tu llaga ellos puedan ser sanos, Señor, de los pies a la cabeza, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.